por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio. We're beginning now the press conference with the coach. Remember, one question per media, and please identify yourself with the name of the company that you represent. Hola, mister. Buenas tardes. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. El otro día catalogaba usted el partido de mañana como nuestro partido del año. Ante un partido como este, con la posibilidad de meterse por tercera temporada consecutiva en la final de la Champions, ¿qué le pide usted a sus futbolistas y qué se exige también a usted mismo? Gracias. Bueno, al final es una semifinal. Es una semifinal, sabemos la importancia de este partido y lo que dije el otro día, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos que cambiar nada en lo que estamos haciendo. Yo creo que la concentración, la determinación, lo que queremos hacer, lo vamos a hacer y ya está. No tenemos que cambiar muchas cosas, sabiendo de la única cosa de que nos jugamos una semifinal de vuelta y lo que hicimos el partido de ida fue muy bueno, pero ahora tenemos que hacer un partido de vuelta y vamos a tener que demostrar que queremos pasar. Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Arraez de la cadena SER. Quería preguntarle por los tocados y cómo están. Hemos visto entrenar a Isco, también a Nacho. Usted nunca ha forzado a ningún futbolista y es un partido importante. Quería saber si los tiene para poder jugar, para formar parte del grupo y nada más. Bueno, han entrenado con nosotros los dos y ahora tenemos un poco de tiempo para el partido de mañana, para que pensar lo que vamos a hacer y veremos. Pero como tú sabes y nosotros, lo importante es que los jugadores estén a 100%. Hola, mister. José Aguado de La Razón. Con la baja de Carvajal, no sé si ya tienes claro quién va a jugar ahí o esperas al final para decidirlo. Bueno, ni te voy a decir si ya la tengo listo o si no, voy a esperar al final, porque como te contesto, tú vas a analizar lo que te puedo decir es que nosotros, pase lo que pase, hay un equipo, somos muchos y podemos hacer cualquier cosa. Lo importante es la motivación de los jugadores, quieren todos jugar y mismo de lateral. Entonces vamos a elegir con tranquilidad. Hola, mister. Edu Pidal, de Onda Cero. No voy a ser original y sigo con lo mismo. Nacho lleva un mes fuera de competición e insiste usted en lo del 100%, que los jugadores lleguen al 100%. Nacho está al 100% y en el caso de Isco, Ramos lo ha hecho con una lesión parecida, usted como futbolista tendrá experiencias. ¿Usted le recomendaría que se infiltrase para poder estar disponible para mañana? Pero son dos cosas distintas. Lo de Nacho, un mes fuera, pero ha entrenado muchísimo. Puede ser últimamente con nosotros, con el equipo menos, pero está listo, que además físicamente es muy bueno. Lo importante es la lesión que tengan uno y otro. Y eso, me refiero a eso, porque físicamente están bien los dos. Entonces tú vas a ver mañana, yo te digo, un jugador tiene que estar al 100%. Entonces, si están los dos en el banquillo es porque van a estar. Y luego lo de Isco, ¿sabes? No le tengo que decir nada. Él sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que todos queremos estar y él también. Y yo creo que si tiene molestia de algunas cosas y que tiene que estar, vamos a hacer todo posible para que esté, pero sin arriesgar nada, que es más importante también su salud y lo que tiene después. Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio en directo en Radio Marca. Le pregunto por una circunstancia que se ha venido repitiendo esta temporada en el Santiago Bernabéu. El equipo no ha sido capaz de ganar a equipos importantes, quitando al Paris Saint-Germain. Le quería preguntar si esa dinámica mañana, en algún momento puntual,
puede generar algún tipo de duda en su equipo. No, porque además te voy a decir, yo, si tú me dejas elegir, siempre quiero jugar en el Bernabéu pero siempre, de toda la vida. Entonces, para mí no es nada. Mañana tenemos un partido de vuelta aquí en casa y nosotros estamos muy orgullosos de poder jugar esta semifinal aquí, delante de nuestra afición, y contento por eso. Hola, mister. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Usted ha dado siempre poca importancia a su futuro en el club, aunque ha manifestado en varias ocasiones que le gustaría continuar si todo va bien. Quería preguntarle si ya tiene tomada la decisión, aunque no la diga rotundamente, o si viene condicionada un poco a lo que pueda pasar en la Champions, o si el equipo acaba siendo campeón de Europa o no. No, sí, es independientemente de eso, de todas formas, lo que tú sabes, ya he dicho muchas veces que, bueno, que soy entrenador hoy y quiero seguir dentro de este club. No es todo lo que, pero no me importa, no es la importancia, y te lo voy a repetir, porque al final es verdad. Además es lo que me importa, lo que nosotros nos importa a todos, es lo que estamos haciendo ahora, lo que es el partido de mañana, porque no jugamos una semifinal, no jugamos una final, y intentar pensar únicamente a estas cosas. El resto no podemos especular de nada. Bonjour Zinedine. Antoine Simoneau pour RTL. Antoine Simoneau, una pregunta para RTL Parisien y Telefoot. Si se clasifican mañana, jugarían 3 finales de Champions League consecutivas, ya sería algo histórico. Antes Sergio Ramos ha dicho que es una fuente de motivación extra. ¿Saben y son conscientes de todo lo que todo eso conlleva? Sí, por supuesto. Es algo increíble poder jugar una semifinal después de todo lo que hemos hecho durante estos años. Evidentemente, la única cosa que tenemos en mente es dar el máximo para llegar a la final. Eso es lo que nos anima a todos, lo que nos motiva y lo que motiva también al público, a los aficionados y a este club. Dar el máximo para llegar a otra final. Y si hacemos las cosas bien, con mucha motivación, tendremos muchas posibilidades de pasar y de conseguir el objetivo de disputar una final más. Tatiana Mantovani, de Sport Interactivo de Brasil. Estamos viendo a Marcelo hacer una gran temporada, principalmente con goles decisivos ahora en la Champions, pero le quería preguntar si crees que Marcelo es el jugador con más habilidad que tiene usted en el elenco y si es uno de los más habilidosos con quien ha trabajado usted. Gracias. Bueno, seguramente, y no lo tengo que decir yo creo que toda la gente vea lo que es capaz de hacer Marcelo con el balón, lo que aporta al equipo ofensivamente, el jugador que es, porque es un jugador ejemplar en el sentido que son 10 años que está en este club. Ha contribuido a hacer su historia en este gran club, y bueno, y también como persona de cara al grupo, porque es un jugador, es una persona alegre y es importante para el grupo porque siempre bromea, y es bueno tener a Marcelo como jugador y como persona. ¿Qué tal? Aquí Zidane, Rubén Cañizares de DC. Quería preguntarle por la situación anímica de Benzema, si ha habido una persona en el club, si hay una persona en el club que le defiende y que le ha mimado, es usted. Pero desde la vuelta ante la Juventus no ha dejado un poco de ser titular, no jugó en la vuelta, no jugó en la ida ante el Bayern. Yo no sé si él está, con perdón, jodido anímicamente, está fastidiado porque no es una situación habitual para él, y si necesita de alguna conversación con usted para levantarle la moral, o no lo necesita Benzema y le ve como siempre. Bueno, lo hemos hablado después del partido. Yo creo que anímicamente está bien, está metido, está
lo que hemos hablado muchas veces, a él le gustaría marcar, bueno, vale, y ya está, pero es un jugador que entrena siempre fuerte, que se da siempre todo en el campo y ya está. Y yo no tengo que tener una charla con él en especial. Hablo con naturaleza con él, de todas las cosas, fuera, dentro del campo, pero como muchas veces con los jugadores y nada más. Ahora estamos pensando, y él también, en el partido de mañana, a prepararlo bien y punto. Hola. La tercera final está cerca. Te voy a preguntar si tú puedes ser un ejemplo de entrenador de Copa. ¿Hay una específica, cosas diferentes que la Liga? No creo. No creo. No hay una cosa, un entrenador por Copa y un entrenador de Liga. No. Yo creo que es un trabajo difícil, complicado. Los resultados marcan siempre la diferencia, y cuando las cosas te van un poco mal, bueno, como con normalidad, punta el entrenador. Pero lo normal, y cuando las cosas van bien, dicen también que el entrenador está por algo. Yo creo que a mí me gusta todo. Y para acabar con mi pregunta y tu pregunta, a mí, no estamos contentos de lo que hicimos en la Liga. No estamos, porque nosotros queremos hacer más, queremos dar más, y este año ha sido un poco así. Hay que aceptar también estas cosas. ¿Pero para qué? Para trabajar más y mostrar y saber que esto no es nada fácil, lo que hace este club, lo que hacen estos jugadores y todos los entrenadores que han sido dentro de este club, y porque esta es la vida de un entrenador, pero no, es todo complicado, la Copa, la Liga y todo. Bonjour, Zinedine, Jean Decaux de l'agence France Presse. Jean Decaux, una pregunta para la agencia France Presse. Me gustaría volver sobre el trabajo diario que realiza como entrenador. Siempre ha dicho que aprende cada día. Me gustaría saber qué ha cambiado como entrenador usted cuando empezó en 2016 y el entrenador que es ahora. ¿En qué es mejor? Bueno, no, sinceramente no lo sé. No sé si puedo decir que soy mejor o peor. Eso es seguro que tengo más experiencia, porque he vivido todos estos momentos, todos estos partidos. Pero entrenadores mejores y más competentes que yo, y hay muchos. Hay muchos, por supuesto, pero yo tengo la posibilidad de estar aquí, de haber pasado y de haber vivido sobre todo el vestuario del Real Madrid, y me gustaría destacar esa experiencia en el vestuario del Real Madrid para poder estar más cerca de los jugadores y tal vez no creo que sea mejor. Sí, ahora mismo sí que estamos mejor, eso sí es verdad. Hola, Zidane, por aquí, Carlos Muñoz, para Vela Central. De cara al partido de mañana, quería preguntarte un poco por tus impresiones y dónde crees tú que puede estar la clave, porque visto lo que ocurrió contra la Juventus, es verdad que marcar o recibir un gol tan pronto quizás puede llegar a pesar en la moral de los jugadores. ¿Y cuál crees tú que puede ser mañana el factor de pero la clave para nosotros, lo que tenemos que hacer es pensar a ganar el partido, nada más. Entrar a ganar el partido. Esto es el objetivo para nosotros. Ni especular, ni pensar, ni recular, ni hacer cosa extraña, no. Tenemos que salir a marcar rápidamente, y bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Últimas dos preguntas, las two questions. Buenas, Mr. Manusay Diarias. ¿El 1-2 de la ida hace que el Bayern sea más peligroso ahora, o le preocupa más el Bayern ahora que en la ida? No, porque el Bayern no va a estar preocupado. El Bayern va a venir a hacer un gran partido. El Bayern es un gran club, un gran equipo,
Y esto lo sabemos y estamos conscientes de ello. Entonces, por eso que hay que estar nosotros preparados como nunca y hacer también nosotros un gran partido. Y si hacemos nosotros un gran partido, podemos hacer grandes cosas. Pero yo no tengo duda que el rival, que el Bayern, va a venir aquí sin complejos y jugar un gran partido. Última pregunta, last question. Hola, mister. Aquí Sergio Quirante para Gol. ¿Tienes la posibilidad de estar en una nueva final, la que sería la tercera consecutiva, la cuarta en 5 años? Ayer el Barcelona ganó su 7ª liga en 10 años. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué equipo español es el gran dominador? ¿Si el Barcelona o el Madrid de los últimos años? Nada, en la liga claramente el Barcelona, porque han sido merecido campeón. Y yo creo que hay que felicitar y nada más. Y nosotros tenemos la posibilidad de pasar a la final, que no estamos en la final, entonces nada, de momento han ganado ellos 2 cosas y han hecho una grande temporada. Esto no lo vamos a quitar nada al Barcelona, pero nosotros ahora los que nos interesa a nosotros es lo que vamos a hacer nosotros mañana. Gracias. Lo pillas, Plumilla. Marco Esconó. Cristalería Chamberí. Lo mejor.